Eh, Como os comento y como os digo, bueno, hay una cosa muy extraña de que a día de hoy, pues la federación, yo no sé si es por las denuncias que hacemos, porque saben que estamos pendientes de sus publicaciones de nómina de estados financieros, pues este mes han querido encubrir lo que es el estado financiero para que nosotros no enlazáramos pues información y que esas nóminas que ellos han presentado pasaran sin más, sin más importancia, porque además las han intentado camuflar llena de errores intencionados para engañar a aquel profano o a aquella gente que sin mucho conocimiento pues las ven por encima y dicen, joder, señores, vamos bien, estos han puesto las pilas y este mes han bajado más de 200.000 pesos en la nómina. Mentira. Totalmente mentira. Lo que pasa es que han encubierto y han engañado al fanático, al seguidor y al pueblo dominicano con esos números que han presentado. Lo más vergonzante que hay de esta situación es que uno de los miembros del comité ejecutivo, uno de los pilares del comité ejecutivo, es el tesorero de la Federación Dominicana de Fútbol, una persona muy entendida, muy cualificada en el mundo de la economía, como es el señor Ángel Baliño. Pero lo más vergonzante y lo más preocupante es de que esta federación a día de hoy tiene en su departamento de contabilidad alrededor de 8 personas. Y lo más vergonzante y lo más preocupante es de que esta federación se está gastando ingentemente unos recursos económicos a nivel mensual muy importantes, teniendo una auditora externa que cobra más de 100.000 pesos y luego también tiene esa asesoría externa que factura también una cantidad muy considerable por llevar los números de la Federación Dominicana de Fútbol. Por eso les digo de que o se piensan que somos tontos, o se piensan que somos idiotas, o se piensan que son los más listos del lugar y del mundo mundial. Y aquí es donde luego conlleva de que nos encontremos con esta vergonzante ponencia que han hecho este mes y que presenta innumerosas irregularidades. Yo en el artículo que hace escasas horas he publicado en la web de la Voz Radio y también en las redes sociales de la Voz Radio, hago mención a todas estas situaciones y quiero, para que no se me escape ningún detalle, quiero leeros el artículo tal cual lo he publicado. Por primera vez en más de un año, la Federación Dominicana de Fútbol, FEDOFútbol, publicó su nómina mensual sin acompañarla de los estados financieros correspondientes. El documento de septiembre de 2025 se difundió en solitario, rompiendo la práctica habitual de presentar ambos informes en conjunto, nómina y estados financieros, para el mismo mes. La omisión resulta tan inusual como preocupante. Hasta agosto, la Federación difundía simultáneamente ambos reportes, lo que permitía contrastar los pagos del personal con los egresos contables globales. Esta vez, sin explicación oficial, los estados financieros brillan por su ausencia. Despiste administrativo, retraso técnico o una maniobra deliberada para dificultar la verificación pública de los gastos. Sea cual sea la razón, el efecto es el mismo. La falta de transparencia se acentúa justo cuando la nómina vuelve a mostrar graves inconsistencias que ya habían sido señaladas en informes anteriores. El análisis minucioso del archivo titulado Nóminas de empleados fijos y personal contratado, septiembre de 2025, revela una nueva serie de errores, irregularidades y contradicciones internas que confirman que el desorden administrativo dentro de FEDOFútbol no solo continúa, sino que parece institucionalizarse. Hago un paréntesis. Si ustedes quieren ver que toda esta documentación
o quieren contrastar, perdón, toda esta documentación a la cual yo hago este escrito de denuncia se corresponde a los datos que yo estoy ofreciendo, simplemente se tienen que meter en la página de transparencia de la Federación Dominicana de Fútbol y pueden contrarrestar ustedes personalmente todos estos números que yo denuncio. En agosto de 2025, Fedofútbol declaró 38 empleados fijos con un gasto total de 1.797.200 pesos. En septiembre, con exactamente el mismo número de empleados, la cifra baja misteriosamente a 1.534.922,80 pesos, es decir, 262.277,20 menos, un 15%. No se reportan despidos, suspensiones ni rebajas salariales. Los sueldos brutos siguen iguales a los de agosto. Esto solo puede explicarse por errores contables o alteraciones en los descuentos, prácticas que distorsionan el costo real de la nómina y maquillan el gasto administrativo. Varios empleados presentan descuentos superiores al 25 y el 30% de su salario sin justificación ni correlación con las retenciones legales de la Tesorería de la Seguridad Social. Por ejemplo, Tulio de Jesús Tejada Pérez, que es encargado de seguridad, tiene un salario de 35.000 pesos. A ese salario se le deducen 12.114,22. Hay un 34,6 de salario de descuento sin justificación. Por ejemplo, Rosa Carolina Vergés, asistente a la presidencia, tiene un salario de 45.000 pesos, de los cuales, atención, se le deducen 33.000 pesos aproximadamente, un 73% de su salario, deducción fuera de cualquier tipo de norma. William Asís, que está en el Departamento de Comunicación con un salario de 30.000 pesos, tiene una deducción de 4.800 pesos, un 16% de su salario, superior al patrón mensual anterior. Las cifras demuestran que la Federación manipula internamente las deducciones, lo que podría implicar descuentos discrecionales o ajustes de plantilla para cuadrar montos globales. Atención a este punto, que es de suma gravedad. Uno de los casos más llamativos es el director de árbitros Manuel Antonio Cuesta Díaz, quien figura con un salario de apenas 17.800 pesos. Cuidadito a este dato, cuando meses atrás cobraba más de 60.000 pesos. Es increíble. Por el contrario, Robert Leude Alcántara, auxiliar del área arbitral, con el mismo salario base, aparece con un neto de 36.293, casi el doble del director de árbitros. Este tipo de inconsistencias refleja un desorden estructural en la administración de personal que borra las jerarquías reales y hace imposible conocer el coste real por departamento. El bloque de personal contratado reitera viejas anomalías. Andrea Acosta, consultora en finanzas, aparece con 100.000 pesos mensuales, pero también figura un segundo registro parcial de 45.000, sin aclarar si se trata de una partida duplicada o un error. En total, 145.000 pesos asignados a una misma persona bajo dos renglones distintos. Marcelo Nebelev, seleccionador nacional, cobra 8.219,18 dólares, mientras Betsaida Ubri recibe 1.800 dólares. La nómina mezcla montos en pesos y en dólares sin indicar tasa de cambio ni total consolidado, violando los principios contables de transparencia presupuestaria. Esto es muy grave. Los documentos omiten toda información sobre retenciones fiscales, aportes patronales en divisas o tasa oficial aplicada, lo que impide determinar el impacto real de esos contratos en el presupuesto. El total neto publicado de 1.534.922,80 no coincide con la suma aritmética de los sueldos brutos
deducción, menos deducciones. Cuidado, que esto es grave, ¿eh? Esto es grave. Tengan en cuenta que es el Departamento de Finanzas y de Contabilidad de la Federación lo que estamos analizando y lo que estamos cuestionando, ¿eh? Además, los montos de contratados, 432.508,56, no cambia desde el mes de julio, lo que demuestra que el archivo ha sido copiado y editado sin recalcular valores reales. Tengan en cuenta de que el peso y el dólar no siempre está al mismo cambio. Y entonces aquí es imposible de que siempre te salga la misma cantidad, a excepción de que hagan un copia y pego y aquí te la envainan. Esto confirma que la nómina no se elabora mensualmente desde cero, sino que se reutiliza una plantilla anterior con ajustes manuales que introducen errores y permiten manipular resultados. La sección final del documento indica pagos a la TSS por un valor de 388.241.14 y a Infotep por un valor de 18.150. Sin embargo, la fecha de ejecución figura como 29 de agosto, un mes antes de la nómina que pretenden cubrir. Este desfase genera riesgos fiscales y contables, ya que las contribuciones no coinciden con el mes de devengo y podría estar siendo registradas anticipadamente para cuadrar cifras de cierre o justificar retrasos en los pagos. En varias líneas aparecen montos negativos o inconsistentes en deducciones, lo que no es posible en una planilla formal. Algunos empleados mantienen códigos duplicados o errores en el orden de registro, evidencia de que no hay control técnico de la base de datos. En el bloque de personal contratado no se incluye número de cédula ni RNC de consultores, incumpliendo las normas de control interno establecidas por la propia Federación en su Manual de Cumplimiento y Buen Gobierno. El resumen de errores y posibles irregularidades es el siguiente. Desfase en totales. Hay un 15% menos de gastos sin reducción de empleados. La implicación es posible manipulación contable. Deducciones excesivas. Descuentos superiores al 25 y 30% sin ningún tipo de justificación. La implicación pueden ser ajustes internos irregulares. Luego también hay otro tipo de error que son la clasificación incorrecta, puestos directivos con sueldos mínimos, distorsión de organigrama y del costo real. Doble registro en consultorías, Andrea Costa con doble cifra parcial, posible duplicidad o error intencional. Mezcla de pesos y de nuevo dólares, totales sin tasa de conversión, violación de norma contable. Desfase de fechas del TSS y del Infotep, que son pagos adelantados o retroactivos sin claridad, y esto conlleva un riesgo fiscal y de transparencia. El resumen general en septiembre del año 2025 según las nóminas es empleados fijos 38, con un monto declarado de 1.534.922,80 y implica una reducción del 15% sin despidos. Hay 13 contratados que suman 432.507, monto idéntico al julio y agosto de este año. Contratados en dólares hay 3 que suman 11.384,94, que es aproximadamente 702.000 pesos, porque carecemos de la tasa de conversión oficial. El subtotal reconocido de empleados son 54, con un monto declarado de 2.930.000 pesos en la nómina visible. Servicios administrativos tenemos 1.040.115, que son remuneraciones a empleados ocultas. Consultorías externas de 1 a 3, estamos hablando de un monto de 100.000, figuran como servicios fijos. Otros administrativos y gobernanzas ascienden a 2.432.924 más 46.409, que es personal no listado en nómina, y todo esto nos da un total real estimado en septiembre
de 4,5 millones, gasto real aproximado mensual. El diagnóstico con estas circunstancias es que la Federación reconoce en papel solo el 65% del personal que realmente paga y presenta un gasto nominal de 2,9 millones de pesos cuando los estados financieros vuelven a mostrar que el desembolso real supera a 4,5 millones. En términos prácticos, 54 personas declaradas generan el gasto salarial de más de 110 empleados reales. Las deducciones infladas, la ausencia de conversión en divisas, la duplicación de nombres y las fórmulas incorrectas evidencian una manipulación sistemática de los datos contables para sostener un relato de austeridad que no resiste la mínima auditoría técnica. La conclusión es que Fedefútbol ha pasado de negar la inflación de su nómina a producir documentos contradictorios que confirman sus propios desajustes. El problema ya no es la falta de transparencia, sino la pérdida total de control contable y credibilidad institucional. Mientras los estados financieros reflejan gastos administrativos desbordados, el desarrollo deportivo continúa marginado y los fondos internacionales se diluyen entre consultorías duplicadas, pagos mal registrados y nóminas recicladas. El fútbol dominicano merece saber con claridad dónde termina cada peso. Publicar documentos con errores no es transparencia, es una confesión involuntaria de desorden. Es lo que hay, señores, es lo que hay. Es lo que esta federación, lamentablemente, nos deja en estos momentos. Sí, los aplausos y las risas es lo único que se merecen estos incompetentes. Bueno, pues vamos a dejarlo ahí. Esperemos que a ver si en las próximas horas se publica el estado financiero. Automáticamente que lo tengamos, haremos el cruce de datos. Y como estos son tan tontos que no saben ni lo que escriben, o sí que saben, pero se creen que todo el mundo es tonto y ellos nos pueden engañar a todos, ya haremos luego el cruce de datos y les explicaremos a ustedes cuál es la situación real de la economía en la Federación Dominicana de Fútbol. Lamentablemente es la realidad y la verdad de lo que nos está pasando, la incompetencia de los que están rigiendo el fútbol de nuestro país. Y digo lo de ayer, yo no llego a entender cómo las asociaciones no plantean un voto de censura a estos incompetentes. Y tampoco llego a entender, si no se produce ese paso, cómo FIFA no hace una intervención de la Federación Dominicana de Fútbol. Porque estos señores, es incongruente que se produzca en manos de unos gestores que son los que tienen que administrar los cientos de millones de pesos que llegan desde FIFA, CONCACAF y Miderec al fútbol de nuestro país. Es incomprensible y no es entendible de que FIFA los deje campar a sus anchas haciendo lo que están haciendo. Y lo que uno no hace más que sonreír cuando ve al secretario que le quedan 2 días haciendo de comisario de partidos de la CONCACAF. Esto es verdaderamente para